Aleluya. Es una gran bendición estar nuevamente en casa. Gracias por sus oraciones. Y hay una palabra especial que el Señor tiene y ha preparado desde la eternidad para nosotros, que queremos despachar. Alcance su Biblia en Segunda de Pedro, casi al final del Nuevo Testamento. Segunda de Pedro, el capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer a partir del verso 3 al 8. Segunda de Pedro, el capítulo 1, los versos del 3 al 8 contienen la asignación del Señor para esta mañana. Y te digo más, es la asignación del Señor para estas próximas semanas. Así que marque en su Biblia este texto. Cuando llegue a su casa, busque un resaltador de color y marque el capítulo 1 de Segunda de Pedro. ¿Lo tenemos? No hay problema. Si no lo he encontrado, usted puede seguir con nosotros la lectura que tenemos en el proyector y hablamos bendición de parte del Señor a sus vidas, a sus casas, a sus proyectos, a sus familias y a todo lo que pongamos las manos. Leemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios que está en la casa, tomando esta palabra y convirtiéndola en revelación en nuestro entendimiento. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Denle la gloria al Señor por esta palabrota. Señor, gracias por tu palabra que es viva, que es eficaz. Sé que se la hierba marchítese la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanezca para siempre. Señor, estamos ante este texto que no es letra e información, es revelación para tus hijos. Y oramos en el nombre de Jesús para que sea derribado todo prejuicio en nuestra mente que impide el fluir de lo novedoso de Dios a nuestra vida. Padre, que esta palabra se active
que este poder sobrenatural y esta revelación concedida a Pedro se manifiesta en nosotros, transformándonos y mudando de nosotros aquellas cosas que no te agradan y haciendo los depósitos de vida que nos preparen para una vida de excelencia, transformados de gloria en gloria, movidos, Señor, a otra dimensión de manifestación sobrenatural del reino. Así oramos, y este pueblo se pone de acuerdo conmigo y con tu Espíritu Santo, y hablamos el cumplimiento de esta verdad en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Diga un fuerte amén. Diga así sea, así sea. Puede tomar su lugar en esta mañana en la que el Señor me bendice con la oportunidad de dar inicio a esta nueva serie titulada Proyecto Transformación. Al Espíritu Santo de Dios le ha dado la gana en esta segunda mitad del año que iniciamos este domingo comunicarnos esta verdad del reino, que sé que si usted se conecta con lo que Dios está dispuesto a entregarle, su vida va a ser transformada de una forma sobrenatural. Proyecto Transformación se levanta como una palabra y emerge de la declaración de transformación que Dios ha dado a la casa para este año, y sabemos que no terminará el 2024 sin que haya un cumplimiento de esa palabra en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras finanzas, en nuestra salud. ¿Alguien lo está creyendo conmigo? Usted tiene que montarse en eso y creerlo conmigo. Me gusta mucho este texto que el Señor nos regala a través de el apóstol Pedro. Es la palabra que nos va a servir de fundamento durante estas próximas semanas en las que el Señor va a develar delante de nuestros ojos aquellos recursos que el Señor utilizó en la vida de Pedro para provocar una transformación en él. De tal manera que en la medida en que vayamos ejecutando este proyecto y edificando cada uno de los elementos que forman parte del proceso de transformación en la vida de Pedro, nosotros al final podamos hacer una evaluación de la obra de transformación, no solamente en Pedro, sino también en nosotros. Proyecto Transformación es el título de esta serie que yo quiero que usted abrace y que usted le diga al Señor: Señor, háblame a través de ella. Vamos, levante sus manos. Señor, háblame a través de esta palabra, rómpeme los formatos, establece tu verdad en mi mente y en mi corazón, que tu fuego consuma todo lo que no es tuyo y que se establezca tu verdad eterna en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hoy yo quiero hacer la introducción a esta serie usando como fundamento la misma introducción que usa el apóstol cuando escribe esta segunda carta. La palabra del Señor en el versículo 1 del capítulo 1, puede leerlo, empieza diciendo: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Para ahí, ya con eso tenemos una prédica. Él se presenta con sus dos nombres. El nombre que le dieron sus padres terrenales, Simón, que en arameo significa caña doblada. Habla acerca de esa forma de su carácter volátil, volado, temperamental. Simón era de aquellos que rápidamente se iba encendiendo, que de lo que tú traes, lleva.
Si tú te pones muy liso conmigo, espera que saque mi espada y te corte una oreja. Ese es Simón. ¿Cuántos Simones hay en la casa? Gracias por los Simones sinceros que dijeron, es verdad, tenemos esa forma así combativa, que rápidamente nos vamos encendiendo porque no tenemos ese dominio propio que está todavía en desarrollo. Ese es Simón. Pero también se presenta como Pedro, el nombre que le dio Jesús. Cuando vino esa revelación de que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dijo, y tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta declaración, yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y él se presenta como el autor de esta carta con su nombre Simón y con su nombre Pedro. Y dice, ahora que estoy viejo, procesado y terminando mi carrera ministerial, con toda esta unción apostólica de Pedro, no me olvido que un día el Señor me encontró como Simón, todo enredado, vuelto leña en mi barca con mis redes, y me llamó y me usó para su gloria y produjo una transformación en mi vida de tal manera que hoy yo soy un testimonio de que los proyectos de transformación del reino funcionan, de que Dios todavía está en el negocio de transformar a los Simones en Pedro, y que si lo hizo por él, lo puede hacer también por mí. Alguien que le dé la gloria al Señor por eso. Y él dirige esta carta a toda la iglesia. ¿Te recuerda que el apóstol Pablo dirigía la carta a los colosenses, a los filipenses, dirigía cartas específicas a las distintas iglesias? Pero Pedro escribe esta carta a todos los creyentes. ¡Guau! Oye, de veras que eres transformado. Porque él al principio de su ministerio tenía un formato religioso que le hacía pensar que la salvación era solamente para los judíos. Oh sí. Él empezó su ministerio y con toda la unción apostólica que le respaldaba, Dios tuvo que chocarle sus formatos y enseñarle con puñete que la salvación era para todo aquel que en él crea. El Señor agarró a ese mismo varón y lo subió a una azotea y le bajó un lienzo y le dijo, mira, ve, ahí hay cuadrúpedos y reptiles, mata y come. Y él dice, yo, si un judío que se respeta no se contamina comiendo esas cosas. Y el Señor le dice, hey, tú no llames inmundo a lo que yo he santificado. Y lo metió en la casa de Cornelio, un gentil. Y ahí descendió el Espíritu Santo de Dios con poder, y él vio la manifestación de la gloria del poder del Espíritu Santo llenando a todos los gentiles que estaban en la casa, y dijo, verdaderamente el Espíritu Santo de Dios no es solamente para los judíos, sino también para los gentiles. Ay, todavía como que no la procesaba muy bien, y Dios le manda a Pablo que lo frentea y le dice en su cara cuál es la hipocresía, Pedro, cuando tú estás con los judíos, puro cocher y pura cosa así, no sé qué cosa, haciendo papeles judíos, y cuando estás con los gentiles, le metes al puerco y come todas las cosas que comen los gentiles. Entonces tienes esa dualidad. Para eso, Dios lo tuvo que chocar una y otra y otra y otra vez, hasta que se le metiera a la cabeza que la salvación es para todo aquel que cree.
al judío primeramente, también al griego y a todos los que el Señor nuestro Dios llamase. Así que lo vemos acá escribiéndole a toda la iglesia, siendo transformado, dando evidencias que efectivamente Dios lo había tocado, porque cuando Dios transforma, lo transforma todo en nuestra vida. La transformación no solamente es para tus finanzas, para que tengas más billetes. La transformación no es solamente en tus emociones, para que encuentres a tu verdadero amor. No, la transformación es en todas las áreas de nuestra vida. Aquellas cosas que tampoco le queremos rendir a Dios. Ahí Dios quiere meterse en nuestras emociones, en nuestra voluntad, en nuestros deseos, en nuestra carne. Ahí también el Señor quiere meterse para transformar y hacer una cosa nueva y completa en nosotros. Así que Él empieza esta carta diciendo: yo soy un testimonio de que Dios realmente puede transformar al que se deja. Y si Dios lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Y en esta introducción de la serie, vamos solamente a entrar en los versículos 3 y 4. Porque durante estas próximas semanas, el testimonio de Pedro y de la transformación que Dios hizo en él, va a permitirnos a nosotros ir ejecutando el proyecto de transformación y ver cómo fue edificada en la vida de él la fe, y luego la piedad, y luego el conocimiento, y luego el dominio propio. Y estas cosas se fueron edificando en su vida, y él dio testimonio que cuando estas cosas están presentes en ti y abundan, no te permiten andar ocioso ni sin fruto. Y ese es el resultado de la transformación que Dios quiere que nosotros tengamos como creyentes. En estos primeros versículos, versículos 3 y 4, que nos dan fundamento para la enseñanza de el día de hoy, quiero hablarte acerca de la inversión inicial. Alguien diga inversión. Todos los proyectos, grandes o pequeños, requieren de una inversión. Así ya sea que usted vaya a poner un puestito de frutas y legumbres al frente de su casa, necesita un capital inicial para iniciar su proyecto. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? Esa es la inversión. Y las personas que invierten en los proyectos son los inversionistas. Ellos hacen un análisis de riesgo, evalúan el potencial que tiene el proyecto, tiran sus números, examinan qué tan pronto yo puedo recibir el retorno de mi inversión y empezar a facturar billete. Eso es lo que los inversionistas hacen antes de comprometer sus finanzas. A mí me gusta mucho un programa de inversión que se llama Shark Tank. ¿Alguien lo ha visto alguna vez? Tanque de tiburones. Y este programa de inversión, emprendedores presentan sus proyectos delante de un panel de inversionistas que les llaman en el argot financiero tiburones. ¿Por qué? Porque ellos están al acecho de nuevas oportunidades de inversión. Son multimillonarios y están al acecho de cualquier buena idea para poner su dinero en movimiento. Entonces, los emprendedores presentan sus proyectos, hablan de la rentabilidad, presentan los números,
el valor financiero que tiene su proyecto, ponen a disposición cierto porcentaje de su empresa al inversionista y hay un intercambio de información entre los inversionistas y el que presenta el proyecto, esperando que al final, después de ese intercambio, puedan decir, we have a deal. Tenemos un trato con un apretón de manos. Él compromete sus recursos en este emprendedor que ha presentado sus proyectos. Puede buscarlo en YouTube, Shark Tank. Y esta es la bendición que quiero que nosotros entendamos mientras entramos en este proyecto transformación que se dio en la vida de Pedro. El Señor Jesucristo nos presenta a nosotros delante del Padre, que es el inversionista, como su proyecto de transformación. Él cree en nuestro potencial, aún a pesar de los riesgos que representamos, porque somos volátiles, inconstantes, indisciplinados. A veces nos fastidiamos, nos da pereza, somos iracundos, y con todos esos elementos y factores de reino, ¿qué hace Dios? Dios invierte en nosotros y nos deposita de su poder y de sus promesas, porque Él confía que esa inversión que Él está haciendo en ti va a dar fruto para su reino. Entonces nosotros tenemos que empezar a vernos como el proyecto de transformación que el Señor Jesús está presentando delante del Padre, y creer que somos valiosos, porque si Él tuvo el valor de presentarnos delante del Padre como su proyecto de transformación, es porque lo vales. Así que no permitas que nadie te diga a ti que tú no vales nada, que tú no sirves para nada. Tú eres el proyecto de transformación del reino de los cielos, y vamos a dar fruto abundante y vamos a redimir la gracia del Padre con todo lo que vamos a entregar al reino de Dios. Así pues, en estos versículos 3 y 4, el Señor presenta delante de nosotros los recursos de inversión que Él ha puesto a disposición para cada proyecto de transformación. Él invirtió esto en ti. Invirtió poder y ha invertido promesas. Si en esta mañana tú puedes recibir en tu espíritu la inversión, el capital que el reino de los cielos ha depositado en ti como proyecto de transformación, vamos a tener una gran victoria. Así que hoy recibe lo que el Señor y el capital que el reino de los cielos ha depositado y ha confiado en ti. Alguien diga poder. Alguien diga poder. Y promesas. Dios ha invertido estas cosas. Y el apóstol Pedro, en su caminar, se dio cuenta de que el Señor Jesús, durante el ministerio terrenal y luego al enviar a su Espíritu Santo, había depositado en él poder. Dice el versículo 3, léalo conmigo. Dice el versículo 3: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Esto es poderoso, mis amados. El Señor ha entregado su poder y con él todo lo que necesitamos para vivir una vida
que a Él le agrada. Y nosotros tenemos que meternos en la cabeza que Él ha puesto en nosotros su poder. El poder de su nombre. La palabra dice que ante el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesús, el nombre de Jesús, es Señor, para la gloria de Dios Padre. Él nos ha dado el poder de su nombre, nos ha dado el poder de su presencia en nosotros. No solamente el Espíritu Santo de Dios está con nosotros, sino también está en nosotros. Es decir, nosotros portamos la presencia de Dios mismo en nosotros, y eso nos da poder. Alguien diga poder. Tenemos el poder de su sangre. No fuimos comprados con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dios ha puesto su poder en nosotros para que vivamos vidas que a Él le agraden. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la iglesia? Que no ha reconocido e identificado el poder que Dios ha puesto en ella. Jesús le dijo a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y con ese poder me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces la iglesia necesita empezar a caminar en el poder que Dios le ha dado. Dejar el miedo, dejar el temor, dejar los prejuicios, las ideas preconcebidas en nuestra mente, y empezar a caminar en la autoridad del poder que nos ha sido dado, porque Dios invirtió eso en nosotros. Alguien diga: yo tengo el poder de Dios en mi vida. Dios ha dado eso para que nosotros podamos con ese poder hacer todas las cosas que necesitamos. Entonces, nosotros no podemos seguir hablando y declarando sobre nuestra vida enfermedad, ruina, pobreza, fracaso, cuando el Señor ha puesto en nosotros y ha invertido como proyecto de transformación su poder. Vamos, levanta tus manos y dice: Señor, tú has puesto tu poder en mí, y yo oro para que ese poder me rompa las mentiras en mi mente que me han mantenido atado a una idea de que tengo que sujetarme a los deseos de mi carne, a la voluntad del pecado. No, tú has puesto tu poder en mí para vivir de una manera que a ti te agrade. Tu palabra está puesta en mí y abunda en mi corazón para poder hablar sobre todas las circunstancias, el cumplimiento de tu poder y de tu voluntad. Y el apóstol Pedro fue testigo de ese poder. Ya Jesús se había ido y él se presenta a orar delante de la puerta hermosa donde había un cojo de nacimiento. Y la Biblia dice que el hombre estaba pidiendo limosna. Y Pedro, entendiendo lo que Dios le había entregado, le dice: yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo, ¿qué tengo? Tengo el poder de Dios adentro. De lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Le extendió la mano y el que era cojo se puso de pie y empezó a andar y a saltar y a glorificar el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque hubo un hombre que entendió el poder que Dios le había dado. Y él dice: yo conozco ese poder. Yo vi a enfermos solamente con la sombra pasar
y levantarse. Yo conozco ese poder. Entonces la iglesia de hoy necesita empezar a caminar nuevamente en ese poder. Y Pedro dice, yo no te estoy hablando a ti palabras sin sentido, yo lo experimenté. Así que yo sé que el Señor ha invertido de su poder en nosotros. Y dice, no solamente la inversión es de poder, también ha invertido sus promesas. Alguien diga promesas. Dice el versículo 4, léalo conmigo. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina. ¡Ey, esto es una bomba, papá! El Señor está depositando en nosotros como capital de inversión sus promesas. ¿Qué es una promesa? Es la garantía que Dios está dando de que Él va a proveer y te va a proteger hasta el final del proyecto. La Biblia tiene más, escucha, tiene más de 3,000 promesas. Lo que pasa con nosotros es que no las conocemos y no las creemos. Yo siempre he visto las promesas del Señor como un cheque a mi nombre. ¿Cuántos hemos recibido alguna vez un cheque? Vamos, levante su mano. A su nombre. Sí, todos. Ya casi no se están usando los cheques porque todo es transferencia y los movimientos son más bien digitales. Pero todavía hay cheques por ahí. ¿Y qué hace usted cuando recibe un cheque a su nombre? ¿Qué hace? Ajá, se goza, ¿verdad? Eso es bien. Pero después de gozarse, ¿qué hace? ¿Ah? A ver, este cheque, no sé, yo no sé si esa firma la van a aceptar, ¿verdad? No sé, y la A de Alejandro no parece A, parece como O. Y bueno, si yo voy al banco y no me aceptan este cheque, no sé, y si no tiene fondo, haga la pena que voy a pasar, mejor yo guardo este cheque. ¿Usted hace eso? ¿Usted hace eso? Ah, yo no hago eso. Yo este cheque, ¿de dónde es? Ah, del banco. ¿Dónde está agarrado? Ay, no importa, voy para allá y me mando de una vez, y ahí estoy haciendo mi fila porque voy a cambiar lo que es mío. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? Dios te ha entregado 3,000 cheques. ¿Y sabe qué es lo que la iglesia hace? Los guarda. ¿No cree que acercándose a la sucursal del cielo, que es la presencia de Dios, puedes cambiar ese cheque y alguien está recibiendo esto? Dios te lo ha entregado y Él ha hecho toda esa inversión en ti porque cree en el proyecto de transformación que tú eres. Pero yo tengo que acercarme al lugar donde están los recursos, ¿sí o no? Si yo no voy al banco, ya sea Raiján o Capira o donde sea que esté esa sucursal, y pago el precio, de movilizarme hasta el lugar, porque tengo que pagar un precio, ¿verdad? Agarrar el metro, y si no tengo, pedirle a alguien que me pase la tarjeta para entrar. ¿Ve qué hago? Para llegar al lugar, ¿sí o no? Y cuando llega está la fila larga, pero te aguantas la fila, ¿sí o no? Pagas el precio porque quieres la bendición, ¿sí o no? Pero en lo espiritual nosotros no queremos pagar el precio de levantarnos en la mañana y acercarnos al lugar donde están los recursos. No, nosotros queremos
Que los recursos vengan a nosotros sin ninguna clase de esfuerzo vago. Dios te está dando las promesas, pero tú tienes que hacer algo. Y hay algunas promesas que son incondicionales, que Dios nos la da porque la da gana. Mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero hay otras promesas que son condicionadas. Si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Hay algo que yo tengo que hacer. No. Nosotros queremos que el pastor ore por mí y ayune y pague Él el precio para que tú sentado, achantado en tu casa, recibas la bendición. Explícame eso. Yo quiero que tú me hagas entender eso. ¿Qué hacen los tiburones? Le entregan el capital al emprendedor y ¿qué tiene que hacer él? Dime. Agarrar la plata y irse pa'l mall. Dime. No, tiene que trabajar. Y todos quieren ser emprendedores, ¿verdad? A veces toca trabajar más de 8 horas. Si quieres ver resultados. Y tienes que fregarte la vida. Pero en el reino de Dios nosotros no. Queremos ser príncipes y princesas y que no se nos despeluque el blower y que la corona siempre esté en posición derecha sin hacer ninguna clase de esfuerzo. Dios ha invertido sus promesas, pero tú tienes que hacer algo vago. Alguien tiene que sacudirse la bobería hoy y decir, Dios está creyendo en mí, pero hay algo que yo tengo que hacer. Toda la mañana cantando del lugar de sacrificio al que debemos ir, que es el altar. Y literalmente este es nuestro altar. Pero tú tienes que tener un altar en tu casa, en tu lugar de trabajo, en tu vehículo donde te movilices. Eso se puede convertir en un altar cuando tú invocas ahí la presencia de Dios. Y ese es el lugar donde usted cambia las promesas por recursos. Donde tú le dices al Señor, Señor, yo estoy creyendo tu palabra. Tú has prometido esto. Y yo estoy creyendo que tú tienes los recursos de sobra en el mundo. Porque si hay un cheque que yo debo creerle las firmas a Dios. Porque el fulano te puede dar un cheque y tú te vas muy emocionado, te aguantas la fila y llegas al cajero y dices, lamentablemente este cheque no tiene fondo. Puede pasar, ¿verdad? Pero cuando Dios te da un cheque, te voy a decir, y viene la respuesta y el recurso de Dios, viene a veces por más de lo que el cheque decía, porque nuestro Dios es sobreabundante. Entonces, ¿a quién nosotros decidimos creerle? Tú quieres creerle más a tu jefe, a tu lugar de trabajo. Tú quieres creerle más a los inversionistas de este mundo, que saben lo que hacen. Te están mirando y están viendo los resultados. Y si tú no te alineas con los resultados y con lo que tú prometiste que ibas a hacer, te quitan el apoyo. Lo hacen porque ellos tienen que cuidar sus recursos. Ellos quieren ver que tú realmente estás trabajando por el proyecto que presentaste. Y no te quieren encontrar en las redes sociales. Clic Cancún. Clic no sé dónde. Clic no sé qué, la foto de la langosta. Tú estás usando eso, tú estás usando mi plata para taquillar.
te quedas sin financiamiento, porque mi plata no es para eso, es para que produzca. Y la inversión que Dios ha hecho en nosotros es para que produzcamos para el reino. Yo estoy hasta aquí harto de los cristianos de taquilla, que no quieren hacer absolutamente nada para el reino. Son divos y divas. Dios ha invertido en ti para que tú empieces a hacer algo por el reino de Dios. Por eso el apóstol Pedro dice: hey, mi proceso tuvo una inversión en la que yo intencionalmente, porque la transformación no se da de forma accidental, no, tiene que ser intencional. Y dice: tú debes añadir a tu fe, que es el fundamento, piedad; a la piedad, conocimiento; al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciente; y ir edificando. Tú lo tienes que hacer. Léalo. Ustedes añadan estas cosas para que al final, si estas cosas están en ti y abundan, no te permitan andar ocioso ni sin fruto. ¿Eso qué es? Ser productivo para el reino de Dios. Entonces, este diamante que el apóstol Pedro nos está entregando, lo va a pulir durante estas semanas para que nosotros, de la misma manera que Simón llegó a ser Pedro, también seamos transformados. Entonces la invitación en esta mañana es a entrar en este proyecto de transformación y decir: Señor, hazlo en mí. Ya pasaron 6 meses oyendo esta palabra, ahora vamos a trabajar. Vamos a poner esta palabra en acción. Ponte de pie. Vamos a entrar en el movimiento del reino, en la que yo voy a participar, edificando en este proyecto de transformación, hasta verme a mí ser productivo para el reino de Dios. Levanta tus manos conmigo y dice: Señor, tú has depositado tu poder en mí. No somos un proyecto sin capital de inversión. ¡No! Él invirtió su poder en nosotros. Y también ha invertido sus promesas. ¿Sabe cuál es la tarea que tiene para esta semana? De las 3000 promesas que hay en la Biblia, yo quiero que tú busques 10. Entra a Google, promesas de Dios para mi vida, y te va a listar un pocotón de promesas. Escoge 10. Y esto es lo que vas a hacer. Vas a agarrar un papel y las vas a escribir. No hagas copy and paste. Escríbelas, porque hay algo poderoso que ocurre cuando tú escribes la visión, cuando agarras una pluma y lápiz a la antigua y escribes las promesas. Vas a escribir 10. 10 no. Y todos los días vas a orar declarando esas promesas sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus finanzas, sobre tus hijos, sobre tus generaciones. ¿Alguien está escuchando lo que tiene que hacer? Porque la transformación
requiere que tú te movilices y hagas algo. Right. Tienes que ir al lugar donde están los recursos y cambiar las promesas. Y vas a empezar a declarar estas promesas en tu tiempo de oración, mientras vas en el carro. Cuando las cosas se ponen de locos en la oficina, tú empiezas a hablar las promesas de Dios, porque eso tiene un respaldo en el mundo espiritual, porque son palabras que Dios mismo dijo. Tiene tarea. Tú quieres que el pastor te escriba las promesas. Pastor, ¿tú crees que me las puedes escribir? No. ¿Me puede hacer la tarea? No. La tienes que hacer tú. Si quieres ver resultado en tu vida, me explico, porque aquí puedes decir amén, y llegamos el otro domingo y no lo has hecho. Esa es una tarea para mañana, no para hoy. Mi domingo en la tarde, sí. Es que tú no puedes esperar. Porque si yo te doy un cheque ahora mismo, tú vas a revisar para ver si el banco está abierto hoy, ¿verdad? Ay, vamos a ver si se habrá alguna sucursal que abra domingo para cambiarlo, ¿sí o no? Y las promesas del cielo sí pueden esperar para el jueves o para el domingo de la otra semana en la mañana rápido. Dije, ay, verdad, la promesa. Eso no funciona así. Tenemos que dejar la vagancia espiritual y entender que el proyecto en el que Dios ha invertido con todos los riesgos posibles, porque nosotros tenemos un gran potencial de riesgo, te comento. Hoy estás gozoso y eufórico, pasa algo y ya mañana estás todo down y depresivo. Yo no invertiría ni $1 en una persona así, con ese nivel de inestabilidad. Y Dios lo hizo. El Dios eterno creyó en el proyecto Huertoleña que el Señor le presentó y que sí, Señor, yo creo en el potencial que tiene esto, digo Y Dios dijo, ah, bien, como tú lo dices. Y como es tu proyecto, yo voy a invertir en él mi poder y mis promesas. Y eso lo tienes metido adentro. Hoy te diste cuenta. Ahora, ¿qué vas a hacer con eso? Es la pregunta que el apóstol Pedro nos deja. Porque él no quiere, él vio una iglesia andar ociosa y sin fruto. Y él dijo, eso no puede pasar, no puede seguir pasando. Así que les voy a escribir cuáles son los pasos del proyecto transformación. Para decirle, entra. Así que durante esta semana, usted no debe perderse eso. Domingo en la mañana, a las 7 de la mañana, usted tiene que dar la puerta. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a llevar a través de la ejecución del proyecto, la edificación y la evaluación final del proyecto. Y usted no puede perderse una lección. Así como te va en el aguacero para tu trabajo. Y si no tiene paraguas, agarra una bolsa negra y sale en el aguacero. Porque tienes que llegar temprano a tu trabajo. Así mismo debe ser para la casa de Dios. Porque ¿sabe lo que Dios hace? En su casa abre el cielo y va para allá sus promesas y sus respuestas. ¿Tú qué haces en tu casa? No es que tengo que lavar ropa. Llama. No, hombre, es que como que, no sé, está como gris el cielo, yo no sé, creo que va a caer un aguacero, yo
Yo no estoy como para resfriarme, pero si te la aguantas 7 días a la semana, y a veces 6, para cumplir con el hombre. Y queremos ver transformación y no queremos hacer el esfuerzo. Y el esfuerzo completo, el esfuerzo también es llegar para la alabanza. Ay, 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 ay. Ay, a este man que le dieron en Viena vino encendido. ¡Ey! El esfuerzo es completo. Porque vas desbocado en la avenida. Y yo he visto gente corriendo porque tiene que firmar la hora, porque no quiere que le descuenten. Permiso, permiso, permiso. ¿Qué elevador? Voy por las escaleras. Ay, ¿sí o no? Hábleme, iglesia, hábleme. Diga la verdad, pastor. Pero en la casa de Dios, hombre, pastor, yo creo que ya empecé a predicar como a las 9. Como a las 9:10 yo voy llegando. Y tú quieres ver transformación y no quieres hacer el mínimo esfuerzo. ¿Quién está equivocado? ¿Dios? ¿Yo? Alguien tiene que decir, es verdad, toda la cinta que me soltaste. Es verdad y es para mí. Y estamos hablando de, ponme la imagen ahí de proyecto transformación. Y estamos hablando de proyecto transformación. Y detrás están los planos. Y por acá los lápices. Para esbozar el proyecto que Dios tiene. Porque hay un diseño diferente para cada uno. El proyecto de Dios para ti es diferente que el que Dios tiene para mí. Pero para cada uno hay un proyecto. Tú eres un proyecto único. Pero nos tenemos que meter en la película. Y dejar al Espíritu Santo, que es el gerente de proyecto, es el project manager, hacer la tarea que tiene que hacer. Porque empezamos nosotros, oye, y agarramos el lápiz y decimos, no, este proyecto yo lo voy a hacer así. A mí me gusta una pared aquí y por acá yo voy a hacer una entrada y una puerta salida. Y ¿tú eres diseñador de proyectos del cielo? No. El diseño está hecho. Nosotros lo tenemos que montar en él. Y permitir al Espíritu Santo, que sí sabe cómo ejecutar un proyecto en los tiempos de Dios, hacer lo suyo. ¿Sabe para qué? Para que el proyecto no se extienda 60, 70 años, porque nosotros tenemos la rebeldía y sabemos más que Dios. Y creyentes que ya deberían estar enseñando y predicando. Todavía hay que darle tetita, papillita, papillita. ¿Sabe por qué? Porque no se han metido a dejar al Espíritu Santo ejecutar el proyecto de transformación en su vida. Entonces, con todo este rabadán que has recibido en esta mañana, algo tiene que cambiar.
Ya pasaron los primeros 6 meses del año. Que los que vienen podamos ver la transformación, porque eso se nota. Y alguien dice, sí, es verdad. Yo me sumo en esa, pastor. No te la sudaste en vano, porque tú vas a ver que yo no voy a ser de los ociosos y sin fruto. ¡No! He reconocido que Dios ha invertido en mí su poder y sus promesas. Y no lo voy a defraudar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy queremos invitarte a que esta palabra sea una realidad en tu vida y mediante esta oración recibas el derecho de formar parte de la familia de Dios. Ora conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y necesito tu perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz por mí para darme vida eterna. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Si hiciste esta oración con fe, te damos la bienvenida a la familia de Dios. Escríbenos a través de nuestras cuentas para saber cómo orar por ti. Permítenos apoyarte en tu crecimiento espiritual, dándonos la oportunidad de guiarte paso a paso en este nuevo caminar con Dios.